visitante de Macondo. En este documental analizaremos e investigaremos los hechos más controversiales y anormales de este pueblo. Además, entrevistaremos a 5 ciudadanos que nos contarán sus experiencias vividas en este pueblo, concluyendo con el análisis detallado de cada integrante de la familia Buendía. Y ahora vamos con el documental. Antes de comenzar con el resumen de la historia, vamos con la explicación breve de cada generación del árbol genealógico. Como primera generación tenemos a José Arcadio Buendía, esposo de Úrsula, y Úrsula Iguarán, esposa de José Arcadio Buendía. Los hijos de José Arcadio Buendía y Úrsula son José Arcadio, Aureliano Buendía, Amaranta y Rebeca. Cabe recalcar que Rebeca es hija adoptiva de José Arcadio Buendía y Úrsula. Después tenemos los nietos, en que están Arcadio, Aureliano José y los 17 Aurelianos. Arcadio es hijo de José Arcadio y Pilar Ternera. Aureliano José es hijo del coronel Aureliano Buendía y Pilar Ternera. Y los 17 Aurelianos son hijos del coronel Aureliano Buendía con distintas mujeres. Después tenemos los hijos de Arcadio, que están Remedios la Bella, Aureliano II y José Arcadio II. Las parejas importantes están Petracotes, pareja de Aureliano II, y Fernanda del Carpio, esposa de Aureliano II. Después están hijos de Aureliano II y Fernanda. Están Renata Remedios, Memé, que es hija de Aureliano II y Fernanda. Tenemos Amaranta Úrsula, hija de Aureliano II y Fernanda. Y José Arcadio, hijo de Aureliano II y Fernanda. Como última generación tenemos a Aureliano, hijo de Memé, nieto de Aureliano II. Tenemos también a Amaranta Úrsula, tía de Aureliano y después de su pareja. Aureliano, hijo de Aureliano y Amaranta Úrsula, bisnieto de Aureliano II. Bueno, ahí está el breve resumen del árbol genealógico. Comencemos con el resumen de la historia. La historia comienza con un pecado original, el matrimonio incestuoso entre los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, rodeado por el temor de engendrar a un hijo con cola de cerdo. Tras un duelo de honor en el que José Arcadio asesina a Prudencia Aguilar, el fantasma de la víctima acosa a la pareja hasta obligarlos a emprender un éxodo a través de la sierra. Tras meses de la travesía fundan Macondo, a la orilla de un río de aguas diafanas. Durante sus primeros años, la aldea recibe anualmente una tribu de gitanos, liderada por Melquiades, quien introduce sus maravillas como el imán, la lupa y el hielo. Fascinado por la ciencia, José Arcadio Buendía se entrega a experimentos alquímicos, terminando sus días atado a un castaño en el patio de su casa. En este periodo, el pueblo sobrevive a una peste del insomnio que amenaza con borrar la memoria colectiva, la cual es combatida mediante etiquetas que nombran la realidad de los objetos. La entrada de la política nacional personificada en el corregidor Apolinar Moscote, el coronel Aureliano Buendía. Este promueve 32 levantamientos armados y los pierde casi todos, convirtiéndose en el hombre más temido del país antes de retirarse de fabricar pescaditos de oro en un taller solitario. Mientras tanto, la casa de los Buendía se expande bajo el mando de Úrsula, quien intenta mantener el orden frente a las excentridades de sus descendientes. Pues las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Tras la matanza, Macondo es azotado por un diluvio que dura casi 5 años, el cual destruye las plantaciones y reduce la aldea. Úrsula Iguarán muere a una edad centenaria, dejando la casa a merced del abandono y las hormigas coloradas. Los últimos habitantes de la casa, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, ignoraron que son tía y sobrino, se entregan a una pasión desenfrenada que culmina con el nacimiento de un niño con cola de cerdo. El final de la historia ocurre cuando el niño es devorado por las hormigas y Aureliano Babilonia logra finalmente descifrar los pergaminos de Melquiades. Descubre que la historia de su familia estaba escrita con 100 años de anticipación y que en el instante en que termine su lectura
Macondo será arrasado por un huracán bíblico y borrado de la memoria de los hombres. Bueno, ahora, después de analizar el resumen, vamos a explicar todos los sucesos mágicos que hubieron en Macondo. Como primer suceso mágico tenemos la peste del insomnio y el olvido. Esta patología colectiva se introduce en la aldea a través de Rebeca y se propaga mediante dulces de caramelo contaminados. Este fenómeno trasciende la simple vigilia al provocar la pérdida total de la memoria. La enfermedad solo se remedia con una sustancia de color apacible traída por Melquiades desde la muerte. Como segundo suceso mágico tenemos en que el hilo de sangre mensajero tras la muerte de José Arcadio, un hilo de sangre que emana de su oído derecho y recorre un trayecto preciso y deliberado a través de Macondo. El fluido desafía las leyes de la física al doblar esquinas en ángulo recto, subir plétiles y evitar manchas en los tapices hasta llegar a la cocina de Úrsula. Este suceso actúa como un vínculo biológico y teleológico que notifica el deseo de manera infalible a la madre. Como tercer suceso mágico tenemos la ascensión de Remedios. Mientras ella doblaba sábanas de Bramante en el jardín, un viento de luz la eleva físicamente hacia las alturas. El hecho es tratado con naturalidad por Úrsula, quien identifica el fenómeno de inmediato, mientras las sábanas ascienden con ella hasta perderse en el espacio donde no alcanza la memoria. Y como cuarto suceso tenemos a el diluvio de flores amarillas. Al morir el patriarca José Arcadio Buendía, la naturaleza reacciona con una tormenta silenciosa de minúsculas flores amarillas. La precipitación cubre los techos, atasca las puertas y sofoca a los animales que duermen en la intemperie. La magnitud del evento es tal que las calles amanecen tapizadas por una colcha compacta que debe ser despejada con palas para permitir el paso por el entierro. Como quinto y último suceso tenemos la presencia corpórea de los muertos. La muerte en Macondo no implica una ausencia, sino una transición a un estado de soledad y una nostalgia donde los difuntos envejecen y buscan compañía. Prudencio Aguilar regresa para conversar sobre gallos con su asesino. El propio Melquiades regresa de las praderas de la muerte definitiva, porque no puede soportar la soledad. Bueno, ahora les voy a narrar la transformación total de Macondo. Macondo nació como una aldea aislada y próspera, fundada por José Arcadio Buendía, bajo el ideal de construir una comunidad perfecta y tranquila. Durante años vivió una época de orden y serenidad, hasta que la llegada del comercio y el ferrocarril y la compañía bananera transformó por completo su paisaje y su destino. El progreso trajo modernidad y crecimiento, pero también conflictos, desigualdad y una tragedia que marcó para siempre al pueblo. Después de la masacre de los trabajadores y un diluvio que se prolongó durante casi 5 años, Macondo cayó en un abandono irreversible. Finalmente, un huracán inmenso puso fin a su existencia, borrando la ciudad y su historia de la memoria de los hombres, cerrando el siglo de un pueblo que nació como una utopía y terminó consumido por el olvido. Estamos en Macondo y ahora le haremos algunas entrevistas a algunos habitantes de por aquí. Comenzaremos con el coronel Buendía. ¡Síganme! Mi intención no es molestarlo, coronel, pero queremos hacerle unas preguntas sobre Macondo. La primera pregunta es, usted confesó una vez al coronel Terminelo Márquez que peleaba por orgullo y no por ideales de Partido Liberal. Tras haber promovido 32 levantamientos y haberlos perdido todos, ¿diría que ese orgullo fue un motor suficiente o simplemente una forma de escapar de la soledad? Bueno, para decir la verdad, es cierto que tardé mucho tiempo en entender mis propios motivos y errores, pero finalmente le confesé a Generalino Márquez que peleaba únicamente por orgullo. Ese orgullo no fue solo un motor, sino una dura cáscara de soledad que intenté romper sin mucho éxito durante muchos años. Al final de 32 guerras comprendí de que haber buscado la gloria fue un camino equivocado. En su vejez, al ver la corrupción de los gobiernos y la llegada de la compañía bananera, ¿usted sintió que fue un error no haber llevado a la guerra hasta sus últimas consecuencias? Si hubiera ganado, habría impuesto las reformas radicales que intenté en mis momentos de mayor poder, como la revisión de los últimos de propiedad
para evitar que hombres como mi hermano José Arcadio usurpara las tierras de los campesinos. Durante la guerra, usted llegó a ordenar que nadie se le acercara a menos de 3 metros. En ese círculo de tiza, ¿era proteger su vida o para proteger la poca humanidad que le quedaba frente a su gran frialdad? Sentí un frío que me rayaba los huesos y que ninguna manta podía calmar. El círculo de tiza no era la manifestación física de mi incapacidad para sentir. Llegó un punto en el cual ni siquiera el dolor de mi madre o el recuerdo de mi esposa de remedios me afectaba a un testigo de afecto. Me volví un extraño para los míos. Sus 17 hijos, marcados con la cruz de las cenizas, fueron exterminados en una sola noche. ¿Cómo procesó el hecho de que su propio nombre se convirtiera en una sentencia de muerte para ellos? Fue el límite de mi inspiración. Mi propio nombre, que una vez fue bandera de rebelión. Pese a meses masticando una cólera sorda, dándome cuenta de que mi soberbia lo había marcado por una muerte inútil. Y como última pregunta, coronel. Usted llegó a ser el hombre más temido del país y el comandante general de la revolución. Sin embargo, confesó que no peleaba por ideales, sino por orgullo. ¿Valía la pena desangrar a una nación solo para alimentar su propia soberbia? El costo de mi soberbia frente al desangramiento de una nación, mirando hacia atrás, reconozco que mi corazón estaba preservado para una vitalidad que nacía de la frialdad de mis entrañas. Lo cual él me dijo que tanto odiar a los militares, terminé siendo igual que ellos, y que ningún ideal merece ser con tanta abyección. Ahora entrevistaremos al señor Arcadio. Acompáñame. Señor Arcadio, como primera pregunta, usted pasó de ser un maestro de escuela a un gobernante que impulsó el servicio militar obligatorio y fusiló a un trompetista solo por una burla. ¿Fue esa violencia una forma de compensar el miedo que lo atormentó desde la infancia o simplemente el resultado de tener poder por primera vez? Fui un niño solidario, asustado en medio de la fiebre utilizada de mi familia, como el fusilamiento del trompetista por una simple burla. No fueron solo el fruto del poder, sino la armadura de un hombre que nunca aprendió a comunicarse de otra forma que no fuera a través de la fuerza. La segunda pregunta, Aurelio. Úrsula lo azotó frente a sus subordinados cuando usted se disponía a fusilar a don Apolinar Moscote, llamándolo monstruo y bastardo. ¿Por qué, teniendo todo el poder militar, se dejó reducir por una anciana? ¿Fue respeto o el regreso instantáneo con su dura niñez? Aunque ostentaba el título de jefe civil y militar, seguía siendo aquel niño que hablaba con la lengua distinta para ser escuchado. Cuando Úrsula irrumpió en el cuartel llamándome bastardo y monstruo, no vi a una anciana, sino la autoridad que me crió sin privilegios. Me dejé reducir y me enrollé como un caracol ante sus azotes y la vergüenza de haber sido llamado fenómeno por la única persona que me consideraba mi madre. La tercera pregunta. Usted aceptó a una mujer que su madre, Pilar Ternera, le compró con sus ahorros para que lo acompañara en su cama. ¿Fue su vida con ella un acto de amor o simplemente otra forma de no existir por completo, como solía decirse de ella? Acepté a Santa Sofía de la Piedad porque ella tenía la rara virtud de no existir por completo, pero sino en el momento oportuno. Nuestra vida no fue un acto de amor convencional, sino un refugio mutuo. Ella se enroscó en el calor de mi axila mientras yo intentaba escapar de su obsesión por Pilar Ternera. Aunque el mundo la viera como alguien que no existía, ella fue la última persona que pensé antes de morir. La cuarta pregunta es, en una ocasión afirmó con orgullo, no soy buen día. Sin embargo, terminó sus días defendiendo la plaza liberal de su tío y heredando la soledad de su familia. ¿Llegó a descubrir quién era usted realmente antes de que el capitán Roque Carnicero diera orden de fuego? Yo afirmé con orgullo que el apellido no era mío. Al final heredé la soledad de mi familia y morí defendiendo la causa que mi tío me confió, antes del capitán Roque Carnicero diera la orden del fuego. No sentí miedo, sino una inmensa nostalgia. Allí, frente al muro, mi verdadera identidad no estaba en el uniforme,
sino en el deseo de que mis hijos llevaran los nombres de mis antepasados y que Macondo recordara Remedios. Y la última pregunta. Usted ordenó a sus soldados practicar disparando contra un espantapájaros para intimidar al pueblo. ¿Consideraba que la autoridad solo podía sostenerse a través del terror? ¿O era Macondo un experimento para sus propias fantasías y ideas? Ordenar que mis soldados dispararan contra un espantapájaros fue un truco. Fue para dar una impresión de resistencia, una forma de materializar el terror que yo mismo me sentía. Buscando a José Arcadio, buen día. Síganme. La primera pregunta, José Arcadio. ¿Usted mató a Prudencia Aguilar por una burla sobre su hombría tras una pelea de gallos? ¿Fue la fundación de Macondo un acto de heroísmo civilizador o simplemente una huida desesperada de un remordimiento que no le dejaba dormir? Matar a Prudencia Aguilar fue un asunto de honor. Mi intención no fue ser un héroe civilizador, sino encontrar un lugar donde el remordimiento no tuviera rostro. Buscaba un rincón en el mundo donde nadie hubiera muerto todavía para que el fantasma de Prudencia, con su tapón de esparto en la garganta, no pudiera encontrarnos. Segunda pregunta, José Arcadio. Durante años, usted sacrificó el patrimonio de su familia, el oro de Úrsula y sus animales, en inventos gitanos que Melquíades le advertía que eran inútiles. ¿Se considera un genio incomprendido o un hombre que, en su soberbia, prefirió sus quimeras al bienestar de sus propios hijos? Nunca vi el cambio de animales por imanes o uso del oro de Úrsula como un sacrificio. Mi imaginación siempre fue más lejos que el ingenio de la naturaleza. Y aunque Melquíades me advirtiera que ciertos inventos no servían para lo que yo buscaba, mi fe en la ciencia era inquebrantable. La tercera pregunta es, usted llegó a la conclusión de que la Tierra es redonda como una naranja, y nadie en el pueblo le creyó hasta que Melquíades lo confirmó. ¿Fue ese el momento exacto en el que empezó a despreciar la realidad de Macondo para encerrarse en el mundo de sus pergaminos? Ese martes de diciembre, en que revelé que la Tierra es redonda como una naranja, fue el momento en que comprendí que mi entendimiento iba más allá de la estrechez mental de la aldea. Y la última pregunta, José Arcadio. Tras fracasar en su intento de encontrar el mar, usted regresó a Macondo y trazó un mapa exagerando de mala fe las dificultades de comunicación para castigarse a sí mismo por el lugar que eligió para fundar la aldea. ¿Cómo justifica haber engañado a todo un pueblo y condenarlo al aislamiento solo por un arranque de soberbia personal? Yo tracé ese mapa arbitrario con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como un acto de penitencia personal por mi fracaso. Ahora vamos a buscar a Aureliano II. Síganme. Aureliano, tenemos algunas preguntas para ti. Pregúntame. La primera pregunta es, hubo un tiempo en que empapeló su casa con billetes de a peso por puro humor. ¿Esa ostensión era una burla a la pobreza de Macondo o un grito desesperado por llamar la atención de una familia que siempre lo consideró un holgazán? Aquello no fue un grito sí, en la burla de la pobreza de Macondo, sino un arranque de mi propio humor desbordado ante la insistencia de Úrsula por mi despilfarro. La segunda pregunta es, ¿usted se estremecía ante la sola idea de una ejecución mientras su hermano gemelo la buscaba? ¿Su vida de placeres y despilfarro fue una forma de huir del destino trágico y ocio que se veía reflejado en José Arcadio II? Desde niño fue un instinto, mi hermana. Mientras José Arcadio II buscaba ver los fusilamientos para alimentar su propia sombra, yo me estremecía ante la sola idea de una ejecución. Tercera es, Úrsula sospechaba que usted, al volverse monumental y fernandero, había heredado el carácter de los José Arcadio por un error de nombre. ¿Se siente usted un aureliano legítimo o una equivocación del destino? Úrsula siempre tuvo la certidumbre de que mi hermano y yo nos habíamos barajado en la infancia por un error de nombres. En un monumental y parrandero. Ella decía que yo heredé el carácter de José Arcadio, mientras mi hermano se volvía ocio y solitario como coronel. No sé si era un aureliano, legítimo, una equivocación del destino. Yo siento que crecimos como mecanismos sincrónicos, soñando lo mismo, sintiendo lo mismo, hasta que la vida nos separó en caracteres opuestos que al final resultaron ser dos caras de la misma soledad familiar. Usted estaba convencido de que la asombrosa proliferación de sus animales, que parían trillizos y ponían huevos 2 veces al día, era producto de su relación con Pedra Potres. ¿Considera que su riqueza fue un milagro del deseo carnal o una simple racha de suerte que se extinguió con la lluvia?
absolutamente convencido de que mi fortuna no era fruto del trabajo, sino del milagro, del deseo carnal de Petacotes. Su amor tenía la virtud exagerada de la naturaleza. Bastaba con que ella me acompañara a los criaderos para que las huellas parieran trillizos, cerdos engordaran sin freno. No fue una racha de suerte. Fue una fuerza sobrenatural que extinguió con la lluvia. Y la última, ¿cómo justifica haber mantenido una doble vida durante años, viviendo con una concubina, con el consentimiento implícito de su esposa Fernanda, bajo el pretexto de que era necesario para que siguieran pariendo los animales? Mantuve esa doble vida, porque era la única forma de conciliar la rigidez de Fernanda con la vitalidad de Peta. Le dije a mi esposa que no era necesario seguir con Peta, para que siguieran pariendo los animales. Y aunque parezca un pretexto, era la verdad que sostenía nuestra economía. Estaba buscando a Rebeca, me contaron que cuando chica comía tierra, así que vamos a buscarla. No sabemos dónde puede estar. Ahí está, vamos, rápido. Rebeca, vamos a hacerte unas preguntas. La primera, usted llegó a Macondo a los 11 años cargando un talego de lona, conteniendo los huesos de sus padres. ¿Era ese saco una carga de lealtad familiar o un amuleto de muerte que necesitaba sembrar en el corazón de los Buendía para poder pertenecer a ellos? Ese saco de lona con el cacareo de los restos de mis padres no fue un amuleto ni una elección, sino mi única herencia en un mundo donde yo era una extraña. Durante años esos huesos se estorbaban en mi casa de los Buendía, tal como yo misma sentía que estorbaba con mi silencio y mi vicio de comer tierra. Durante años mantuvo un noviazgo casto con Pietro Crespi, pero bastó que apareciera José Arcadio con su cuerpo cubierto de tatuajes para que usted traicionara su compromiso en 3 días. ¿Fue su atracción por él un acto de amor o una rendición ante la potencia de un hombre? Pietro Crespi era un hombre angélico, un sueño de música y refinamiento que yo amaba con un corazón impenetrable. Sin embargo, bastó que apareciera José Arcadio. Úrsula la expulsó de la casa por lo que consideró una inconcebible falta de respeto al casarse con quien fue criado como su hermano. ¿Se sintió alguna vez una Buendía legítima o su matrimonio fue un acto de venganza contra una familia que siempre la trató como una parienta de segunda clase? Aunque Úrsula me expulsó por considerar mi matrimonio como una inconcebible falta de respeto, yo siempre me sentí una Buendía, con pleno derecho de mi matrimonio. No fue un acto de venganza, sino el ejercicio de mi propia voluntad. Pregunta. Tras la muerte de José Arcadio, ¿fue usted quien decidió enterrarse en vida durante más de medio siglo cubierta por una gruesa costra de desdén? ¿Fue su encierro una forma de expiación por un crimen no confesado o el único lugar donde pudo ser la dueña absoluta de sus recuerdos sin la interferencia de los Buendía? Tras la muerte de mi marido, me encerré en vida, no por expiación, sino para protegerme de un mundo que ya no tenía nada que ofrecerme. Última pregunta, Rebeca. Úrsula afirmó que al final de sus días que usted fue la única que tuvo la valentía sin frenos que ella deseó para su estripe. ¿Considera que su capacidad de vivir según sus propios deseos, a pesar del escándalo, la hizo más Buendía que aquellos que llevan el apellido por sangre? Úrsula comprendió al final que mi capacidad de comer tierra y cal de las paredes, mi decisión de seguir los dictados de mi vientre desafortunado, eran pruebas de una valentía que el resto de su estirpe no poseía. Encarné el espíritu más puro de los Buendía, esa mezcla de terquedad y aislamiento que nos define. Quizás por eso ella terminó reconociendo que a pesar de no llevar su sangre, yo fui la única que tuvo el coraje de ser verdaderamente libre. Bueno, para finalizar, podemos concluir de que en Macondo abunda lo extravagante y personajes perdidos en su mente. Además, se entienden todos los procesos que ha sufrido este pueblo. Dada esta reflexión, se termina el reportaje. Muchas gracias.